Las más recientes detenciones, entre las que figuran los 3 autores materiales mencionados, nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos. Los últimos 3 detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Esta es parte de su declaración. Despierten al que tiene el video. ¿Cuántos estudiantes traían? Dicen que eran 44, pero así que los había contado uno por uno, no. ¿Quién dijo? Ellos dijeron así. ¿Quién? El Paco y el Rubén, que decían, son 44 o 43. Así yo no soy, pero que los había contado y uno, pues sí eran más. Entonces de ahí se pasó el Paco. ¿Y en dónde venían los 43 o los 44? Venían en la camioneta más grande. Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En esos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista, y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas y las del basurero de Cocula, en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía la encomienda de vigilar. 2 de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron el basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlo? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por esposa de Abarca, nomás así dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, pertenecen a un grupo y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes. Lo van a y entonces cayéndose así, ya dice alter con la rana o el pato, los agarraban y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque si estaban vivos, se levantaban, ya los agarraban y ya los cargaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y los tiraban.
¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarnos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, tenemos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando, ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y les iban acomodándose ya. Y ya los demás chavos, los que quedaron vivos, quedaron de este lado. A los vecinos, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues él pone que después aquí los atrasé con el vinco, así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, los mataron arriba. No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de 2 empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la unidad 01, fueron interceptados por 2 de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por 2 de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quien además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto entiende uno ese temor. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo 2 que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Por favor. Yo tuve participación en eso con el primo, el Chedeji y el Peluco. ¿Cómo hacía que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y lo colocábamos de manera que se aventara hacia abajo y los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedara un círculo de pura piedra, y encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acababan los cuerpos y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha, diésel y gasolina, y el grúa y el guasaco le prendió de una vía y de otra. El círculo de queda, ahí se los dejamos, entonces chequeé, y este de paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña, y ya entonces trajo el del terco. Ya muertos. Ya muertos. Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina. Y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros les pusimos la leña antes. Ya se los echó y prendió. Entonces ahí me dijeron, ponte a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas. Y ya yo las dejé y las entonces sobre allá lleva a cuidar, me mandaron a cuidar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, que nos retiramos ese día como a las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos ahora. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar, lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... Como, 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y se le pusimos doble bolsa.
y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso.